Bueno, si les parece, vamos conversando un poco la segunda parte. La idea era conversar sobre las garantías en la investigación, sobre todo el supuesto del cese de la investigación, vinculado también con el plazo, la fijación de plazos, la combinación y el impacto del ne bis in idem. Em, si les parece, si te parece, Santiago, yo hago primero una introducción ahí, después vamos mechando un poco. Em, A ver, eh, De acuerdo. perfecto. A ver, hay una, como todos sabemos, una característica de los sistemas acusatorios fundamental fue la de atribuirle al Ministerio Público el rol de dirigir la investigación. Por más que a raíz de las reformas introducidas por la LUC y por algunas otras leyes, se ha dado como una especie de regresión en esto y, bueno, dotar a la policía de mayor autonomía y regresión, lo digo en el sentido del sistema original, darle una mayor autonomía a la policía en la investigación y, bueno, con los problemas que eso genera en cuanto a tenemos un sistema que no está claramente definido hoy en cuanto a en qué medida opera una u opera la otra. Pero más allá de esa modificación, lo cierto es que en el nuevo sistema, y con independencia de la tipificación que se le pueda dar a esa actividad de investigación, como actividad administrativa para algunos, como actividad procesal en sentido amplio para otros, lo cierto es que nadie discute en general que en esa etapa de la investigación rigen todas las garantías fundamentales del sistema supranacional y constitucional que integran el Estatuto del Imputado, entre las cuales, entre esas garantías, están el derecho a ser sometido a juicio en un plazo razonable, eh, el derecho a acceder a los elementos de la investigación, el derecho a tener un defensor desde el primer momento, entre otras, ¿no? El derecho a un juez imparcial, etcétera, y la prohibición, que es uno de los puntos que vamos a abordar también, de la múltiple persecución penal, lo que se llama clásicamente ne bis in idem, que Mayer siempre decía que era la forma correcta de decirlo, aunque a veces nuestras leyes y la doctrina utilizan también la expresión non bis in idem. Eh, Quiero empezar con el derecho a ser juzgado en un plazo razonable porque se vincula con lo que vamos a hablar del cese de la investigación desde una perspectiva. El derecho a ser juzgado en un plazo razonable está reconocido en el artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos y en el derecho interno, además de ser una garantía innominada, comprendida dentro de la idea de proceso debido, por lo tanto, con rango constitucional por los artículos 12, 72 y 332, está recogido expresamente a nivel legal por el artículo 10 del CPP. La doctrina ha trabajado mucho sobre esta idea del derecho a ser juzgado en plazo razonable, y así, por ejemplo, Marquicio en Argentina, que tiene un trabajo, una monografía sobre este tema, dice que así como el ne bis in idem prohíbe la persecución penal múltiple, también el derecho a ser juzgado en un plazo razonable tendría que ser entendido, y esta idea es muy interesante, como un obstáculo jurídico que evite la duración más allá del plazo razonable. O sea, así como está prohibido perseguir más de una vez por un único hecho con apariencia de delito, como derivado del ne bis in idem, como derivado del derecho a ser juzgado en un plazo razonable, debería existir una consecuencia según la cual no se puede investigar más allá de cierto plazo. O sea, no se puede investigar muchas veces y no se puede investigar más allá de cierto momento. Y este impedimento constituiría un límite a la persecución penal pública, ¿ah? Eh, que estaría impuesta por las normas del sistema internacional y del sistema constitucional de derechos humanos. Y esa duración razonable del proceso comprende a la investigación en sentido amplio. Soba recuerda en un trabajo acerca de duración razonable de la investigación en las jornadas de procesal de Colonia,
eh, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha entendido que el derecho a ser juzgado en un plazo razonable comprende a la investigación, por ejemplo, en el caso Ríos contra Venezuela, o Valle Jaramillo contra Colombia, o el caso muy conocido Familia Barrios contra Venezuela, o la masacre de las dos R contra Guatemala, que son casos emblemáticos del sistema internacional. Eh, en esos casos, como también ha dicho la doctrina chilena, la Corte Interamericana resolvió que el plazo razonable abarca la fase de investigación. Bueno, de hecho, también en un trabajo muy conocido sobre el derecho a ser juzgado en un plazo razonable, este es un tema que en los últimos años ha tenido un desarrollo indudablemente muy importante. eh, Se ha dicho que el derecho a ser juzgado en un plazo razonable no solo implica que el juicio tenga una duración razonable, sino el ser sometido a juicio en un plazo razonable. Sí, porque si el juicio tiene una duración razonable, pero la investigación puede durar mucho, entonces no soy juzgado en un plazo razonable. ¿Ah? Em, entonces, la existencia de un plazo en la investigación preparatoria es relevante, es clave desde la perspectiva de las garantías fundamentales del investigado. Una investigación preparatoria no se puede extender indefinidamente en el tiempo, porque cuando se extiende indefinidamente en el tiempo, como ha dicho la doctrina a nivel internacional, no solo se afecta las garantías propias de la investigación, sino que se afecta la dignidad misma de la persona. Es decir, el hecho de estar sometida a una investigación que no tiene límite, ¿no?, afecta la dignidad misma de la persona. En nuestro medio, uh, un juez que cursó una maestría que hace unos años teníamos, dirigía en la Universidad Católica, Echeverry, en un muy buen trabajo, publicado en el libro de la AMU, creo que en el tomo 2 del libro de la AMU sobre proceso penal, eh, él analizó este tema y lo analizaba de la perspectiva justamente de la dignidad humana. Él decía, bueno, es un tema angustiante para cualquiera que tenga que padecerlo, el hecho de estar sometido a una investigación sin saber cuándo va a terminar, sobre todo en estos tiempos de redes sociales y juicios paralelos. Es decir, que estamos expuestos en las redes sociales, que existe, por más que existe teóricamente una reserva externa de la investigación, lo cierto es que hay una mediatización absoluta de lo que ocurre en las investigaciones, sobre todo que tienen interés público, por supuesto, o que puedan tener interés desde el punto de vista del periodista. Eh, lo cuento como anécdota esto. El año pasado, la Embajada Británica convocó a una reunión entre académicos, operadores, para discutir sobre el tema de las filtraciones. Y se pactó entre todos los que estábamos, por una instrucción de la propia embajada, pero que además nos pareció a todos muy bien, que podíamos todos hablar libremente en esas reuniones y que no se podía decir hacia afuera lo que cada uno había dicho. Sí lo que se podía decir, lo que se había hablado, las conclusiones, pero no quién había dicho qué. Como una regla de protección para hablar libremente. Sobre todo no para los académicos, que en realidad damos las opiniones sobre lo que pensamos y no tenemos ningún inconveniente, sino sobre todo para los operadores. Tuvimos dos sesiones. El primer día de la primera sesión, en esa primera sesión estuvo el ministro del Interior. A la hora determinada la sesión, la grabación de lo que había dicho el ministro en esa reunión estaba en las redes. O sea, en un lugar que estábamos discutiendo sobre el problema de las filtraciones se filtró. ¿Ah? En menos de una hora lo que se estaba hablando, claro, no lo que dije yo, lo que podía haber dicho otros que no tenían mucho interés, pero lo que tenía el ministro
lo que podía decir el ministro podía ser interesante y se subió. No es que dijo era nada fuera de nada, era vinculado con lo que estábamos conversando. Bueno, entonces, en un tiempo de filtraciones, de exposición pública, de redes, de juicios paralelos, esta cuestión de la dignidad humana del investigado cobra una relevancia, si se quiere, mayor, ¿no? Entonces, este derecho a ser juzgado en un plazo razonable se ha concretado en herramientas concretas, como el 264 del CPP, que tiene su antecedente en el 234 del CPP chileno. El 264 es el artículo que en su inciso final, lo leo, dice: cualquier persona que se considere afectada por una investigación que no se hubiere formalizado judicialmente, podrá pedir al juez que le ordene al fiscal informar acerca de los hechos que fueron objeto de ella. También podrá el juez fijar un plazo para que se formalice la investigación. Eh, Mauricio Duche y Cristian Riego, al comentar el sistema del Código chileno, del antecedente de este 264, dicen que una de las funciones centrales del juez de garantía en el nuevo proceso durante la investigación está constituida por el control riguroso de la duración de la etapa de la investigación. Es decir, parte de las tareas del juez es el control riguroso de las tareas en esa etapa de la investigación y sobre todo el control de la duración de esas tareas. Em, el, espera un segundito, que se me movió no sé por qué la pantalla, y no los estaba viendo. Em, entonces, lo que dicen estos autores es mantener una investigación abierta en tiempo prolongado. Además de, bueno, lo que estaba mencionando, afectar la dignidad humana, ellos dicen algo que es interesante: es una pena en sí misma. El hecho de estar sometida a sometido o sometida a la persona a esa espera. Entonces, destacan la importancia que tiene esta herramienta de lograr que un juez de garantías diga: fijo un plazo para la investigación. De acuerdo a esta disposición que tenemos en nuestro código sobre la base del antecedente del código chileno, por un lado dice que cualquier persona, en un caso que no se formalizó, dice, puede pedir al juez que le ordene al fiscal informar acerca de los hechos. Y después dice, también podrá el juez fijar un plazo para que formalice la investigación. Entonces, lo primero que tenemos que preguntarnos es, ¿quién puede pedir la fijación de este plazo? Porque acá dice que cualquier persona afectada por la investigación puede pedir, que no se hubiera formalizado, puede pedirle que le informe al juez, que el fiscal le informe sobre los hechos. Y dice, también podrá el juez fijar un plazo. Como están en un mismo inciso, aunque son dos cosas distintas, uno es muéstreme qué está investigando, otra es fíjele un plazo, como están conectados en un mismo párrafo, parecería que en ambos casos el sujeto activo, el que lo pide, es el mismo. ¿Ah? O sea, parecería cualquier persona que se considera afectada por una investigación. Ahora, ¿qué es afectada por una investigación? El investigado, sin duda, ¿no? Imputado, dice, bueno, señor juez, fíjele un plazo. La víctima puede considerarse comprendida en esa expresión, afectada por la investigación, o puede Perdón, considerar... Sí. hice esta pregunta recién en el chat. Si Ah, la, bueno, si la víctima puede ser considerada, puede estar considerada dentro de esta expectativa de pedirle al juez que le fije un plazo. bueno, justamente ahí iba, porque dice, ahí parecería, dice, cualquier persona afectada por la investigación, ¿no? Eh, entonces, el imputado entra clarito, sin ninguna duda. La víctima, bueno, les cuento, capaz que alguno ya lo ha visto también, que en casos concretos la víctima lo ha pedido y el juez ha Mm. fijado plazos a pedido de la víctima. ¿Mm? Eh, ¿Tiene la víctima derecho a
que la investigación tenga una extensión razonable, ¿es también una garantía de la víctima? Uno podría decir, la víctima también tiene derecho a tener respuestas en tiempo razonable, pero el afectado directo por la investigación es el imputado. Eh, la verdad es que no hay una disposición expresa para la víctima. De hecho, tampoco está esto entre las facultades de la víctima del artículo 81, creo que es, no lo tengo ahora abierto, que refiere a las facultades de la víctima. El Exacto, artículo, ahí está el problema. claro, el artículo 81 prevé facultades de la víctima y menciona tomar conocimiento de las actuaciones, sin perjuicio de la reserva fiscal, intervenir y ser oída en el proceso, proponer prueba durante la indagatoria. Bueno, ese inciso, ese literal que es bastante problemático porque por un lado Mm, confunde la prueba en la fase de investigación, que más bien evidencia, y después también no está claro en qué momento la víctima podría proponer prueba, porque no está prevista una participación clara, porque el código acá dice en la audiencia preliminar, y la audiencia preliminar es, según la definición de la exacto, 19436, es la audiencia de exacto, formalización o la audiencia de prueba. Lo lógico exacto, sería que lo hicieran la audiencia de control de acusación, pero bueno. Eh, solicitar medidas de protección, solicitar medidas asegurativas, oponerse a la decisión de no iniciar o dar por concluida la investigación o no ejercer, o sea, el 98, eh, hacer oída antes de tomar una decisión sobre el sobreseimiento o cualquier decisión que ponga fin al proceso, pero no está esto de decir, fíjele al fiscal un plazo para investigar. Francamente no está en ninguna disposición específica. Entonces creo que hay un problema ahí para admitir la posibilidad de que la víctima obtenga la fijación de un plazo para que el fiscal se pronuncie. Pero se ha aplicado, ¿no? Una pregunta. Sí, En caso de que el fiscal no quiera recolectar evidencia en favor de la víctima, ¿no? Ojo, en sí. favor de la... Estamos hablando en el estatuto de la víctima. ¿Puede la víctima, puede la víctima ofrecida la evidencia y rechazada por el fiscal, concurrir al juez y decirle, señor juez, presenté tal evidencia en mi favor y el fiscal me la rechazó? ¿Puede Bueno, solicitarlo? en realidad el 260, que es el que regula la solicitud de diligencia frente al fiscal, el 260 es el artículo que junto con el 81 prevén la posibilidad de que la víctima pueda solicitar evidencia al fiscal. Porque Ujú. dice, durante la investigación, el imputado, su defensor y la víctima podrán solicitar diligencias al fiscal. Pero después, el inciso final, después dice, la recolección de evidencias estará, el fiscal ordenará las que estime conducentes, ¿no? Dice, la recolección de evidencias estará a cargo del Ministerio Público, no pudiendo ocultarlas a la contraparte por fuera de la regulación legal. En caso de negativa, el imputado y su defensa podrán acudir al órgano jurisdiccional competente para que se le ordene mostrar la evidencia Ujú. este, que el fiscal no quiere mostrar. Pero no se prevé en este primero, no se prevé que la víctima pueda pedir al juez que el fiscal le muestre la evidencia y tampoco se prevé expresamente que le pueda pedir al juez la práctica de una evidencia, ¿no? Entonces, estrictamente no está previsto, me parece tampoco, sin perjuicio que la víctima, esto no lo hemos hablado tampoco, pueda desarrollar su propia investigación. Exacto. Exactamente, ahí está el Es otro problema. tema. Ah, Y que pueda eh, después proponer prueba como está previsto en la ley. ¿En qué momento es otra convengamos, cosa? convengamos que el estatuto de la víctima es limitado, porque se va Es hasta que colabore y coadyuva con el fiscal. ¿Ah? correcto. Entonces, creo que ahí le está faltando un soporte a la víctima de una garantía de que ella pueda proponer o sea, sin llegar a ser querellante, entendamos no, sin llegar a ser querellante, porque ahí sí se armaría un lío tremendo, pero que la víctima tenga la oportunidad de, en el caso concreto de la recolección de evidencia y proponerle al fiscal y el fiscal se la rechaza, de decirle al juez, doctor, señor juez, me está pasando esto, hace a la investigación, hace a la recolección, por ahora es un medio, una evidencia, pero la quiero transformar en prueba porque hace a mi favor. Creo que por ahí podía, o sea, le está faltando
como quien dice, la del estribo a la víctima. Claro, es que es un punto, este, la regulación del Estatuto de la Víctima, sabemos que hay un avance muy importante en relación a lo que era el sistema anterior. Eh, pero, pero sigue siendo un estatuto limitado y es un estatuto bastante indefinido, ¿no? Bastante borroso. Oye, Este, Gabriel, sí, dale. no, no, digo, perdón que te interrumpí, digo, en la misma línea, No, no, dale. yo sé que hablar de la víctima, y que de algún modo la víctima tiene también un estatuto que hay que mirarlo más allá de, o no limitarlo quizá al marco del normativo legal del CPP, hay que interpretarlo también a partir de normas constitucionales, convencionales, pero sin perder de vista, y en eso coincido con la interpretación que tú planteabas, que las garantías, por lo menos varias de ellas que estamos considerando, constitucionales e incluso convencionales, muchas veces están enfocadas en el imputado, la persona que está siendo investigada en un proceso penal. Por supuesto que la víctima tiene también su estatuto convencional, supralegal que hay que tener en cuenta, pero si miramos el CPP, yo la interpretación que hago, el 264 y el 260 es la misma que estabas haciendo tú, ¿no? O sea, yo creo que esa posibilidad que después fije un plazo para que el fiscal formalice está referida a una solicitud que puede hacer el imputado, el investigado, perdón. Bueno, el imputado ya de algún modo también esa denominación desde el inicio. Yo lo leería de la misma manera y estaba repasando, si bien no hay que limitarlo a eso, no quiero hacer una lectura sesgada o limitada, o meramente piedeletrista, pero si uno va a la Convención Americana de Derechos Humanos cuando habla del derecho a ser juzgado en un plazo razonable, está enfocado en la persona acusada por un delito, está enfocada en el imputado. Si uno va al artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, toda persona tiene derecho, entre otras cosas, a ser oída con las deberes garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o un tribunal competente, independiente y imparcial, establecido con autoridad por la ley, en la sustentación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter, ¿no? Digo, en principio, yo creo que sin menoscabar con esto los derechos y el estatuto de la víctima, creo que esta garantía puntualmente que estamos analizando yo lo enfocaría más específicamente en el imputado, por lo menos en esos artículos que estamos comentando, ¿no? Sin perjuicio de reiterar que la lectura que se hace muchas veces del estatuto de la víctima nos da la sensación de que, digamos, se abre camino siempre, de alguna manera, una lectura un poco más amplia que lleva a reconocerle derechos que por ahí capaz que no están tan claramente determinados en la ley, ¿no? Yo creo que la tendencia es esa, que uno observa es esa, ¿no? Incluso ya recuerdo a nivel del CPP anterior alguna sentencia sin remontarme muy lejos, pero para marcar un poco incluso esa tendencia, ¿no? En el sistema anterior, hay alguna jurisprudencia, creo que aislada, de segunda instancia que le había reconocido el derecho a la víctima de recurrir un archivo del presumario, cuando no estaba previsto, y el tribunal había ordenado que se reabriera a impulso de la víctima, este, porque entendía que tenía que haber una investigación, tenía de hecho una investigación completa y seria que no se había hecho en el caso supuestamente, ¿no? Entonces, es un tema que siempre es difícil eh, limitar, quizás más allá de que tenga un estatuto limitado a la víctima, de algún modo se va abriendo camino ese tipo de hechos. O sea que en síntesis, y perdón si por ahí me fui un poco por la rama, pero No, 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 yo no. coincido contigo, creo que esa es la interpretación que también le daría el 260 y el 264, pero creo que se va de algún modo siempre abriendo camino a una lectura con el paso del tiempo que va dándole cabida a la víctima cuando alega justamente algo como lo que tú decías. Yo también tengo derecho a que el fiscal, en un plazo razonable, determine si va a formalizar o no. Y seamos realistas, ¿no? También si nos ponemos desde el punto de vista de la víctima, a veces queda esa sensación, no hablo de un caso concreto, sino en general, Claro, también queda a veces la sensación de que algunas denuncias quedan ahí como encajonadas, pasan un año, dos, tres, y la víctima dice, yo necesito la respuesta. O sea, que tiene también su base razonable este planteo, ¿no? Por más que yo quiera darle otra lectura, ese impulso tiene una base de realidad que no podemos mirar para el costado. sí, claro. Pero que necesitaría tal vez de un abordaje normativo más claro, porque la verdad es que, Obviamente. Sí. bueno, ahora bien, se fija un plazo para formalizar a pedido, como dice acá, de la persona afectada por la investigación.
de la investigación, imputado, la víctima, quién sabe, eh, y el plazo vence. Ese plazo es un plazo fijado por el juez, plazo judicial, eh, y el problema está en la cuestión de qué pasa cuando vence ese plazo. A mí me parece, y es la conclusión a la que ha arribado en general la doctrina nacional, que el vencimiento de ese plazo determina la preclusión definitiva de la posibilidad de continuar la investigación y de perseguir penalmente, ¿no? Eh, es la postura tuya, Santiago, vos me corregirás si no es así. No, Es también la postura de Fernando Gómez en el libro de él sobre derecho procesal penal. Es la postura también que marcó Echeverry en el trabajo ese del libro de la AMU al que me refería. Y es también la postura, él mismo cita mi opinión ahí expresada en los cursos de la maestría y que después, bueno, hace poco lo publiqué también en un trabajo. eh, Siguiendo aquella idea que decía hoy de Daniel Pastor, de que el derecho a ser juzgado en un plazo razonable implica también el derecho a ser sometido a juicio en un plazo razonable, y que si se pide la fijación de un plazo y el fiscal no formaliza, bueno, entonces ya después no puede hacerlo. Esto es una derivación, por un lado, del principio general de seguridad jurídica que está en la Constitución, del derecho de cualquier imputado a ser juzgado dignamente y en particular a ser juzgado en un plazo razonable, como decía al principio, y me parece que es la única conclusión razonable en un Estado de Derecho, porque si se fija, si yo consagro la garantía de ser juzgado en un plazo razonable, por un lado, y por otro lado, establezco una herramienta para lograr el derecho a ser juzgado en un plazo razonable, activo esa herramienta y en definitiva el fiscal no formaliza dentro del plazo que se le fijó, la única consecuencia razonable es concluir que después ya no puede perseguir penalmente, porque si no, ni la garantía ni la herramienta rigen efectivamente. Em, yo- el, sí, no, no, sí, 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 no te quise interrumpir, pensé que no, no, dale, dale. simplemente iba a decir que comparto y que además hay que tener en cuenta, comparto su opinión, hay que tener en cuenta eh, dentro incluso del 264 que cuando hablamos del derecho a ser investigado en un plazo razonable, también tenemos que tener en cuenta, volviendo a conectarlo con la realidad, que muchas veces el dilatar la formalización tiene también consecuencias que afectan la garantía, ¿no? Porque en definitiva hay una interpretación según la cual la investigación se abre recién después de formalizada, o por lo menos se abre de otra manera, ¿no? Y bueno, a veces por parte del fiscal también puede estar evitándose o dilatándose la formalización para seguir reuniendo elementos cuando nadie se tenga todos los elementos para formalizar y permitir otro control, que yo entiendo cuál tiene que darse desde el inicio, pero eso es otro tema, que está cuestionado a veces, porque a veces dicen, no, en realidad, este, la solicitud de formalización es una forma también de permitirle el control, porque antes de ese momento no tengo por qué ponerlo en conocimiento de lo que estoy investigando. Entonces yo creo que no hay que perder de vista que la formalización o el pedido de un plazo para formalizar se conecta con el derecho a un proceso de acción razonable en esa faceta de la investigación, pero también a la vigencia de las garantías de control de esa investigación. Entonces yo creo que de todos los puntos confluyen en la misma interpretación. A ver, si venció el plazo que fijó el juez, no se puede seguir investigando y hay que clausurar esa investigación y se terminó el tema, no puede formalizarla, ¿no? Después conectaremos con el 99 si surgen elementos nuevos, que es otro tema, ¿no? Pero Claro, ese es otro tema, ahora pues hablamos en todo caso, pero y hay otro tema ahí interesante, que lo vi en un caso práctico y me pareció interesante la cuestión, creo que vos lo conocés también, Santiago, eh, en el cual había varios investigados, ¿ah? Se fijó un plazo para la investigación y el fiscal, en el plazo, dentro del plazo para la para que se fijó para formalizar, pidió la formalización o formalizó respecto a uno de los investigados. Entonces después se quería postular que al haber efectuado una formalización, de alguna manera mató el plazo, pero no solo respecto del investigado, sino respecto de todos. Es decir, que podía, al haber formalizado a uno, seguir investigando a todos.
Y a mí me parece que esto es un error. El derecho a ser juzgado en un plazo razonable es una garantía individual. Entonces, esa garantía individual rige respecto de todos y cada uno. Si hay, por decir algo, 5 investigados, se fija un plazo para formalizar respecto de esos 5 investigados objeto de una misma investigación por un mismo hecho o un mismo grupo de hechos, y el fiscal formaliza a uno y vence el plazo y no formaliza a ninguno de los demás, precluyó la posibilidad de perseguir penalmente a los demás respecto a los otros 4. Parece que si no, realmente sería nada más que un formalismo. Yo veo que tengo elementos fuertes para uno y pido la formalización y con eso pretendo interrumpir el plazo respecto a todos. Me parece que esto no funciona así, que claramente si se fijó un plazo, el plazo es un plazo perentorio, el plazo determina la preclusión de la posibilidad de perseguir y opera respecto de todos los que no fueron, a mí no me gusta decir formalizado, porque esa expresión formalizado es espantosa. Prefiero decir imputado formalmente, si ustedes quieren, este, pero lo de formalizado me suena a procesado y bueno, y cada vez estamos más cerca de que sea parecido a un procesamiento por los distintos efectos que se le han ido agregando a la formalización, que es un tema como para otro, para otro debate. Este, pero me parece que es claro que si se formaliza la investigación respecto a uno y no respecto a otros, existiendo un plazo y vence el plazo, ya después no se puede este, formalizar respecto de ninguno de los que no fueron objeto de formalización. Totalmente de acuerdo. Sí, sí. ¿Cómo Una decís tú? pregunta. Hay que dar una mirada desde la base que es de la garantía, no de una óptica puramente formal, ¿no? Pues si no, Claro, coincido. Una Y pregunta. además, yendo a la parte terminológica que decía Gabriela, muy chiquito, coincido también lo formalizado, es un término que además está mal usado porque lo que se formaliza según la ley es la investigación, no el sujeto, claro. ¿no? Pero bueno, sí, ahí había pedido la palabra, perdón. Sí, Julián. Sí, no, comparto plenamente que si se dictó una resolución para los 5, al ser formalizado uno, precluye para los otros 4. Ahora, ¿qué actitud tomaron los profesionales que defendieron a estos 4 frente a una posible alargamiento del plazo? Bueno, ahí venía la cuestión muy interesante que era cómo activar la garantía. Exacto. Bueno, eso es ¿Qué, qué, fundamental. claro, ¿qué hicieron en este caso? Primero le pidieron al fiscal, señor fiscal, disponga el archivo de la investigación respecto a estos. El fiscal, no, creo que tengo derecho a seguir investigando. Porque entiendo que al haber interrumpido el plazo con un pedido, ya interrumpí respecto a todos. ¿Qué hicieron? Plantearon al juzgado, al juez de garantías, que le ordenara al fiscal, me parece interesante, porque el artículo 264 no regula esto, no dice cómo activo la garantía. Entonces le pidieron al juez de garantías, señor juez, disponga que no se pueda continuar investigando, que el fiscal no puede continuar investigando y ordene que no investigue más, ¿no? O sea, fíjense que en cierta medida es como una figura exactamente contraria a la del 98. O sea, en vez de decirle vuelva a investigar, deje de investigar. ¿No? La ley no reguló un mecanismo para esto. ¿Ah? Pero creo que el marco normativo, si pensamos que a través de distintas disposiciones la ley procesal penal ha previsto la intervención del juez de garantías y que como dicen Cristian Riego y Mauricio Duche, justamente una de las funciones del juez de garantía es controlar la duración de la investigación.
Creo que podemos, y sobre el marco normativo del artículo que es antecedente del nuestro, ¿ah? Creo que podemos decir que en el marco de ese rol que tiene que tener el juez de garantías, bueno, se le puede solicitar al juez de garantía que ordene al fiscal que no continúe investigando. Es fuerte, ¿no? Porque en definitiva la titularidad de la persecución penal corresponde al fiscal y uno podría decir, bueno, el fiscal investigará y en todo caso será una defensa a plantear en la audiencia de control de acusación. Pero eso no es una forma razonable de proteger la garantía, porque si yo tengo que esperar a que tolerar que el fiscal me formalice, que me acuse y recién al contestar la acusación o en la audiencia de control le digo, mire, esta acusación se basa en una investigación que viola el derecho a ser juzgado en un plazo razonable y por lo tanto no, se tiene que clausurar sin decisión sobre el mérito, me parece que es llegar tarde, es llegar muy tarde. Me parece que por eso tendría que ser antes, ¿no? Es Sí, verdad que la ley... yo. Sí, dale, dale, No, Santiago. no, sí, 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 sí. No, 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 era en esa línea nada más. No, no está previsto, insisto, expresamente, ¿no? Hay muchas disposiciones que hablan del derecho del imputado a ser escuchado por el juez, hasta pedirle al juez ser recibido para ser escuchado, a pedirle que el fiscal le muestre la evidencia, pero bueno, si está previsto que le puedo pedir al juez que le fije un plazo, después es al mismo juez al que le tengo que pedir que haga respetar el plazo que él mismo fijó, me parece. Bueno, yo pensaba en esa misma línea, digo, no hablando en términos de ejecución naturalmente, pero es una derivación lógica de esa resolución del juez que le fija un plazo, con lo cual, si entendemos que es así, porque por otra lectura, pero si esa es la interpretación, lo lógico es, dentro de esa lectura sistemática del código, el mismo juez tiene que tener competencia para el cumplimiento de su resolución, que tiene esa eficacia. No digo la otra, sino, y esto por supuesto yo entiendo que no se debería llegar a ese punto porque, insisto, coincido con la interpretación que tú estabas planteando, que se le puede pedir al juez de garantía, más allá de que no está claramente regulado este aspecto, porque es cierto, pero es fundamental ir en esa línea porque los controles, tal cual decías tú, no los podemos derivar a una etapa de acusación y de control de acusación, adelante, cuando ya la formación tiene una serie de efectos nocivos, perjudiciales, que pueden acarrear otro tipo de situaciones, prisión preventiva, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ese es el momento. La otra alternativa, que ahora mientras te escuchaba la pensaba también, pero no la entiendo aplicable porque no es necesaria, sería pensar eventualmente en una especie de amparo, ¿no? Bueno, me están investigando, hay una situación, no es contra un acto jurisdiccional, porque es una actuación de la Fiscalía, Mm. claramente, manifiestamente ilegítima, porque ya no tiene derechos investigando, me están investigando, están violentando un derecho fundamental, bueno, ir por ese camino, pero me parece que no es Sí, necesario. sí, sí, debería existir una vía más expedita que sea la de ir al juez justamente, y decirle, señor juez, bueno, el plazo que usted fijó, hágalo cumplir. Es decir, se venció el plazo, ya no se puede continuar investigando. Una cuestión interesante, y lo planteo, a ver qué pensás, es cuál sería la estructura procesal para llevarlo al plano de la estructura, eh, para que el juez decida sobre esta pretensión de clausura, de ordenar la clausura de la investigación. Porque Mm. no Sí, está, lo que es primero que un se me viene a la mente incidente. es un incidente, pero más que un incidente, claro, no me lo he planteado para nada, pero Se supone que hay ¿cómo que escuchar sería al en fiscal ese? también, ¿no? Se supone que Claro, sí, hay que haber un trámite bilateral, sin duda. convocamos a una Este, audiencia y lo discutimos en audiencia, que es la práctica que el código propicia. este, Escuchamos así como para fijar el plazo tiene que haber una estructura, que la estructura la ley no la prevé, pero se supone que tendría que el juez convocar una audiencia, preguntarle al fiscal por qué ha demorado tanto, por qué necesita para seguir investigando, qué plazo necesita, por qué razones, y en función de eso fijar el plazo. Cuando se incumple y no hay formalización, me parece que tendría que ser también en un trámite similar. Bueno, tal vez convocar una audiencia, ante el planteo de la defensa, escuchar a la fiscalía y resolver. Este, sí, sí, yo estaba pensándolo, repasando la regulación de los incidentes, claro, creo que es el camino que naturalmente se seguiría. Técnicamente no hay una, salvo que uno lo conduzca por el lado de una especie de cumplimiento de la sentencia que dispuso fijado plazo
seguirlo por ese camino, pero a la larga terminamos con aquella idea del trámite incidental para las cuestiones no previstas, ¿no? Y ahí si es un incidente surgido fuera de audiencia, bueno, está aquel tema de la regulación de bueno, que en principio naturalmente fuera de audiencia, estoy leyendo el 279, ¿no? Por escrito se ha trasladado por 6 días, y bueno, teóricamente lo que me quedé pensando es si es necesaria la audiencia. Yo creo que lo lógico es una audiencia, pero técnicamente podría no serlo, ¿no? Claro, Porque si la cuestión es de puro derecho, después podría pensar resolver de plano sin convocar audiencia, en teoría, pero bueno, si ese fuera el trámite incidental, ¿no? claro. Es que es una incógnita, porque en realidad, como decís, no Eh, hay prueba para producir, este, pero mínimamente tendría que haber una estructura en la cual, bueno, está bien, ya la defensa dio su versión, tal vez escuchar a la fiscalía, resolver. La decisión es apelable claramente por la regla general, toda sentencia interlocutoria, esta sería una interlocutoria, sería perfectamente apelable, eh, porque no hay una regla que indique lo contrario, porque ni siquiera está regulado. Pero bueno, es toda una construcción. El 264 tendría que haber desarrollado también, bueno, cuál es el mecanismo para hacerlo cumplir. Pero bueno, eh, sí, sí, a mí la tramitación en la audiencia me gusta, me parece que estaría buena, y creo que muchas veces se termina decantando por ese lado situaciones, no digo específicamente esta, que no la tengo tan presente, pero otras que tampoco tienen un anclaje tan claro en la norma. Técnicamente puede quedar la duda si uno lee digamos, la vida residual del incidente cuando hay un trámite previsto, bueno, y si es un incidente que surge fuera de audiencia, si realmente va a haber audiencia. Pero en fin, no podría decir mucho más sobre ese punto, ¿no? bueno, muy bien. Bueno, un poco el enfoque sobre la cuestión del plazo razonable era este. Si te parece, Santiago, ahora hablamos un poquito más desde la óptica del ne bis in idem. Sí, sí, buenísimo. Sí, sí, ¿Querés arrancar de vos? acuerdo. Bueno, como quieras. Sí, tenemos claro que el ne bis in idem, o como lo establece el artículo, creo que es el quinto, ¿no? Del código también hace una referencia a este principio, si no recuerdo mal, con esta Sí, garantía, ¿no? Previsión del bis in idem, claro. así no tiene que jugarse por el ne o por el non, pero previsión del bis in idem. Ninguna persona puede ser investigada. Y si uno lo lee, puntualmente puede tener a lo que apunto con esta referencia normativa, simplemente es que esta garantía creo que hay que leerla con una óptica un poco más amplia a la que puede ser un enfoque piedeletrista, por decirlo así, ¿no? Y ahora voy por ese camino. Dice, ninguna persona puede ser investigada más de una vez por un mismo hecho por el cual haya sido sometida a proceso en el país o fuera de él, aunque se modifique la calificación jurídica o se afirme nuevas circunstancias, toda vez que haya recaído sentencia ejecutoria. Después tiene también una salvedad a continuación, ¿no? Y si uno mira la formulación de este principio en la Convención Americana, digo, para ir a alguna normativa también de carácter convencional, como esta que estamos mencionando, el artículo octavo de garantías judiciales eh, establece en su inciso cuarto que el inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por los mismos hechos. O sea, incluso ahí habría a primera vista, una lectura hasta más acotada, ¿no? Bueno, fui sometido a juicio, fui absuelto por sentencia firme, no puedo ser sometido a nuevo juicio por los mismos hechos. Por acá estamos dándole un enfoque, por lo menos a título de introducción al tema, ¿no, Gabriela? Un enfoque que lo tratamos de conectar también con la investigación preliminar. ¿Qué pasa cuando concluye? Porque está clarísimo que si una persona fue formalizada, acusada y finalmente absuelta por sentencia firme, que es un poco la perspectiva o la hipótesis, perdón, que podríamos este, ver a partir del artículo 8, inciso cuarto del Pacto de San José. Si vamos específicamente a esa situación, a ese caso, bueno, ahí no hay ninguna duda, ¿no? Si fue enjuiciada, finalmente absuelta, evidentemente ahí en principio no tiene fisuras, es claro verlo sin ninguna dificultad. El tema es cuando la persona, el imputado viene siendo investigado y se archiva la investigación. Creo que queremos conectarlo con esa hipótesis, ¿no, Gabriel? Exacto. Una investigación que no concluye en una formalización, porque si es formalizado, finalmente puede ser el fiscal
pide sobreseimiento o es absuelto, creo que esas hipótesis no generan mayores inconvenientes. Siempre puede haber alguna hipótesis compleja, ¿no? Pero esa es la situación más clara. Esto otro es justamente cuando alguien fue investigado y el fiscal, este, por el artículo 98, puede ser una de las hipótesis a considerar, o puede tener esto mismo que estamos viendo, ¿no? Se le fija un plazo, no formaliza, se entiende que ya no puede formalizar, y después este, plantea, vamos a quedarnos en el archivo 98, plantea una solicitud de formalización cuando ya había dispuesto el archivo antes. ¿En base a qué? Bueno, para hacerlo, con alguna chance de éxito, tendría que estar invocando, por lo menos por el artículo 99, nuevos elementos, nuevas evidencias, ¿no? Si uno va al artículo 99 de, permítame un segundito del código, eh, ahí vamos a encontrar un marco que le permitiría eventualmente al fiscal reabrir esa investigación, y es uno de los puntos en los cuales queremos detenernos, si no estoy errado, Gabriel, para analizar más detenidamente, ¿no? Exacto. La posibilidad de reabrir la investigación, hasta qué punto eso no genera una afectación de esta garantía del ne bis in idem. Yo, mientras busco esta norma, estaba acordándome de un caso también que tenía presente del sistema anterior, o sea que trasladarlo a esta realidad actual puede ser riesgoso o hay que hacerlo con cierto cuidado, pero creo que como idea puede servir, ¿no? Ahora voy a ir a eso. Pero me quedo primero en el 99, cuando primero hablaba del archivo, con los controles que sabemos que puede haber sobre el pedido de archivo fiscal, ¿no? Es decir, cuando el fiscal pide el archivo, la investigación, y hay controles que pueden estar ejercidos por la víctima, que pueden derivar en una reconsideración de esa decisión de archivo, cuestión que además en la práctica ha pasado en muchos casos, ¿no? Yo lo que he visto en ese supuesto es que cuando se pide un reexamen por parte de la víctima de esa decisión de archivo, en general, el juez suele concederla, pero también en general el nuevo fiscal que lo examina termina concluyendo habitualmente de la misma manera. Es un poco la práctica o la estadística que uno suele ver, con salvedades que por supuesto siempre pueden existir, ¿no? Y acá el 99 habla de nuevos hechos o medios de prueba. Aunque hubiese resuelto no iniciar o dar por terminada la investigación de un caso de conformidad con las disposiciones de este código, el fiscal podrá siempre iniciarla o continuarla si se produjeran nuevos hechos o se aportaran nuevos medios de prueba que lo justifiquen, ¿no? Esa es la hipótesis de una reapertura del caso luego del archivo o decisión de no iniciar la investigación cuando surgen nuevos hechos o nuevas evidencias. Tendríamos que hacer si quisiéramos llevarlo a un plano terminológico un poco más preciso, sobre todo en la sistemática del código. Y reitero, artículo quinto, primero, perdón, si vamos a la Comisión Americana, esa persona no ha sido ni enjuiciada aún, enjuiciada en el sentido quizás tradicional o clásico, no ha sido ni formalizada la investigación, si lo llamamos al plano de nuestro código, no ha sido acusada, no hay sentencia absolutoria, con lo cual en principio no estamos dentro de la órbita puramente formal en la lectura que podemos hacer del artículo octavo, inciso cuarto del Pacto de San José. Y si vamos al artículo quinto, insisto, ¿no? Esa persona, si nos queremos quedar en una posible lectura del artículo quinto, no está tampoco en la hipótesis que menciona aquí, cuando dice, reitero, ninguna persona puede ser investigada más de una vez por un hecho por el cual haya sido sometida a proceso. Y técnicamente, en el ejemplo que estamos manejando, no ha sido sometida a proceso en una posible lectura. Capaz que tenemos que, a partir de eso, conectarlo con esa idea que vimos hace un ratito cuando hablamos también de la duración razonable del proceso. Es verdad que la investigación preliminar técnicamente no integra el proceso, pero está siendo investigado en algún punto, es también está sometido al proceso penal, en un sentido muy amplio. No estoy diciendo que tengamos que aceptar que estamos ante una actividad procesal, pero hay que verlo yo, y es donde quería apuntar como primera idea. Creo que esta garantía tenemos que verla en otra clave, en otra perspectiva, ¿no? En un sentido que condicione la vigencia de esta garantía a un enjuiciamiento formal, con acusación, juicio oral, etcétera, sino básicamente en una dimensión más amplia, por lo menos lo planteo como idea para conversarla, para reflexionarla, si no tenemos que conectar esto justamente con un pensamiento que nos permite identificar investigación con estar sometido a un proceso penal. Estoy siendo investigado, estoy siendo sometido a un proceso penal. De algún modo estoy, como sujeto investigado, estoy, llamémosle así, sufriendo o siendo sujeto pasivo de una investigación penal con todo lo que eso significa. Y la garantía también tenemos que proyectarla por ese lado. Me parece que por lo menos lo plantearía como introducción por ese camino, porque eso nos permite conectarlo con el 98, con el 99, perdón. Es
violatorio de esta garantía que se reabre una investigación cerrada cuando aparecen nuevas evidencias, estamos en un punto bastante complejo, una zona, no digo gris, pero bueno, la cual hay que moverse con bastante precaución, porque por un lado puede estar en vigencia, digamos, puede estar afectada esta garantía, y por otro lado también está todo lo que involucra la eficacia de la investigación, nuevos elementos, o sea, el factor nuevos elementos, ya sea de hecho o evidencias, es el que nos tiene que marcar un poco la línea. Yo recuerdo, y ahí con eso redondearía esta introducción, Gabriel, recuerdo el caso al cual hacía referencia muy genéricamente hace un ratito del sistema anterior, el CPP anterior, era un caso que quizá alguno de ustedes lo tenga presente, por allá por fines del 90 y ya iniciando la década del 2000, un caso de exdirectores de AFE, que se había empezado algunos y otros se siguió en la investigación. En un momento el fiscal que intervenía este, pidió el archivo, ¿no? Como se establecía allí, que en aquel sistema anterior, en el CPP 80, a veces se pedía el archivo, eh, o se ponía el archivo, pero sin perjuicio. El sin perjuicio parece que cambiaba todo, y en realidad era nada más que una expresión, pero ese archivo sin perjuicio. Acá que no me acuerdo si había sido sin perjuicio o no se había puesto esa expresión, pero había sido archivo del presumario. Ese archivo del presumario, pues, ingresa otro fiscal, que en el caso puntualmente había sido la doctora Ianse, que quiso reabrir esa investigación porque entendía que había, y ahí puede estar el matiz, había nuevos elementos o los mismos elementos que había no la llevaban a otra conclusión, que no era justamente la del archivo, sino la del procesamiento. Por ahí venía un poco el tema, ¿no? Ver si había nuevos elementos o no podía ser decisivo, pero pidió la reapertura. Y pidió concretamente la citación de otros exdirectores que no habían sido procesados a la conocida audiencia aquella del 126, ¿se acuerdan? Del CPP, o sea, ya con un pedido de procesamiento que se venía. En ese caso, la defensa recurrió a ese pedido de procesamiento por entender, con apoyo básicamente en una interpretación, una lectura concretamente de la opinión, no específica para el caso, pero sí del análisis de esta garantía que hacía Mayer, ¿no? De que podía estar afectando, en un caso como este, la garantía o la previsión del doble enjuiciamiento, el nebis in idem, ¿no? El juez no compartió siquiera que fuera apelable esa resolución. Perdóname que voy toda la secuencia, pero para redondar la idea que me parecía interesante la comparación. El juez en aquel momento entendió que no era apelable la resolución que citaba la audiencia del 126, como que era una audiencia mero trámite, ¿no? Bueno, denegó la apelación, se planteó una queja, el tribunal de segunda instancia dijo no, esto es apelable, y coincidió con la lectura de que esa nueva citación, con un presumario anteriormente archivado, violaba la garantía o afectaba la garantía del nebis in idem. Por lo tanto, entendió que no correspondía o que había que dejar sin efecto la citación y que ya la investigación había terminado, que todo lo que es el aparato investigativo afectado a un proceso penal no podía aplicarse en este caso. Bueno, hubo un recurso de casación que llevó años. Finalmente la Corte entendió que, no me acuerdo si entendió que la sentencia no era apelable o que en definitiva correspondía reabrir la investigación, y con esa resolución se volvió a citar a estos exdirectores digamos, se volvió a citar por el artículo 126 ya con un inminente procesamiento. ¿Qué ocurrió ahí? El factor tiempo. A esa altura ya había prescrito el delito. Entonces se terminó. Por eso fue un caso con bastante repercusión, porque demoró tanto la casación también, que en definitiva, y toda la investigación, en definitiva, cuando se llegó al punto de que supuestamente no se afectaba la garantía, ya había prescrito el delito. Con lo cual, digamos, se clausuró la causa. Entonces, más allá de lo anecdótico de ese caso, el tema nos sirve también para visualizar un punto que hoy día está planteado, aunque desde otra regulación normativa, pero la idea, la base, sigue siendo la misma. Es decir, una investigación, antes le llamamos presumario, con otras características, hoy en día una investigación que hace el fiscal, en la cual todavía no hubo, naturalmente, una sentencia absolutoria ni condenatoria, nada que se le parezca, porque no fue técnicamente o formalmente sometido al proceso en el sistema anterior, un autoapresamiento, o en el sistema actual, una formalización de la investigación. Si en ese caso el archivo impide que se reabra, o si al reabrirse incluso por el 99 no se está afectando esta garantía de la previsión de la persecución penal múltiple. Esa es a modo de introducción. No sé si querés retomar a partir de ahí, Gabriel, porque me parece que, reitero, en aquel caso puntual también se manejó
la opinión de Mayer no específicamente referida a nuestro sistema, naturalmente, pero es una lectura más amplia, una lectura amplificadora de esta garantía, que incluso en la opinión de él puede verse afectada esta garantía cuando un fiscal apela a una sentencia absolutoria, ¿no? Porque también, en la opinión de Mayer, cuando hay una sentencia absolutoria, si el fiscal la apela, me está violando la garantía de la persecución penal múltiple porque se entiende que como que el fiscal tuviera un solo disparo, por decirlo así. Si falló en su intento de condenarme en primera instancia, con todas las, resto de las características que él, digamos, construye en el sistema, bueno, no puede someterme nuevamente a proceso con una apelación. Ya es una lectura bastante más jugada en lo que es nuestro sistema, ¿no? Pero bueno, pero nos da la idea de lo que es justamente su interpretación de esta garantía es mucho más amplia que la que podemos encontrar en una mera formulación normativa como la que leíamos, ¿no? Y yo, en lo personal, sin perjuicio, que comprendo que es un terreno en el que hay que moverse con mucho cuidado, tiende a seducirme esa idea de que el no no hay que darle una lectura amplificadora y que estar sometido a una investigación penal es estar sometido a un proceso penal en un sentido amplio, ¿no? Que ahí apunta también la garantía, a ver, porque si no, se va desdibujando un poco. Pero en fin, querés retomar a partir de ahí, donde quiera, tú, Gabriel. Sí, hay una mano levantada, Leandro Rodríguez. A ver, Sí, bueno, ¿cómo andás, Leandro? buenos días, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien. Nada, decir que comparto con Santiago esto último y que creo que puede relacionarse lo de la investigación y estar sometido a proceso penal, lo que dice el artículo 5 también con la naturaleza que tiene esta indagatoria preliminar o esta investigación inicial, si es meramente administrativa, mixta o jurisdiccional. En lo personal creo que es mixta, ya que si bien la lleva adelante el fiscal, hay actos jurisdiccionales, o está esa posibilidad de que haya actos jurisdiccionales, y creo que también se puede relacionar con eso, con la naturaleza de la investigación. No sé qué pensar. Sí, yo creo que, a ver, va en la misma línea, más allá de la naturaleza en sí, que puede ser un tema opinable, yo creo que, digamos, técnicamente es cierto que durante la investigación preliminar no se realizan actos procesales, actividad procesal, salvo cuando hay que acudir ante un tribunal, un juez de garantía, en alguna de las hipótesis que la ley prevé, ¿no? Pero ante la formalización no hay, propiamente hablando, actividad procesal, por decirlo así. Lo que pasa es que eso puede llevarnos solamente a plantear que la naturaleza de la actividad que se desarrolla en la investigación preliminar no es propiamente procesal, estoy de acuerdo, pero en un sentido, digamos, en una mirada desde la óptica de las garantías, creo que hay que ser cuidadoso con eso porque eso a veces se puede usar también como un argumento, a decir, como no es procesal, no se preocupen, incluso con las evidencias, no pasa nada, no te preocupes que puedas tener las pruebas con todas las garantías, pero la realidad del proceso es que todo está determinado por estas evidencias que técnicamente no es una actividad procesal la que se está realizando, pero todo está decidido, todas las principales decisiones que se toman en el proceso penal propiamente dicho, a posteriori, a partir de la audiencia de formalización, incluso para el acuerdo del abreviado, con sentencias que pueden ser apenas importantes, prisión preventiva, etcétera, todo se hace en base a las evidencias que se recogen en esta etapa. Entonces, en clave de garantías, tenemos que considerar que esta etapa de investigación preliminar es o integra en un sentido amplio, no técnico, puro, formal, no es actividad procesal, pero integra el proceso penal. Yo creo que hay que mirarlo desde esa óptica, por supuesto. Dicho sin estas aclaraciones, puede sonar un claro error decir que esto es actividad procesal o integra el proceso penal, pero yo creo que en un plano de garantías lo es. Y cuando miramos esta garantía puntualmente, o sea, por ejemplo, cuando hablamos del derecho de defensa, ¿no? Con todo lo que implica como garantía judicial, ¿no? Como garantía frente a la actividad jurisdiccional, la conclusión creo que hoy en día habitualmente aceptada es que durante la etapa de investigación preliminar, no sé si habitualmente aceptada, pero es la que me parece la más razonable, la que sé que también Gabriel maneja, plantea, de que durante la investigación preliminar rige el derecho de defensa, ¿no? Entonces tenemos que llevarlo a un plano que trasciende lo meramente administrativo. No es una actividad puramente administrativa, es una actividad que tiene una clara conexión con lo que es un sistema procesal penal que hay que mirarlo en su dimensión completa. Entonces, desde esa óptica, yo incluso recuerdo haber leído opinión de algún este, clásico tratadista o clásico exponente del pensamiento procesal, este,
Y en algún momento decía, bueno, en realidad en la investigación preliminar, el derecho de defensa, como que podemos mirarlo con otra óptica más limitada, porque técnicamente no es un proceso, pero ahí es donde entramos en un terreno que me parece que es riesgoso, ¿no? Porque es como que le damos una dimensión, una naturaleza menos trascendente, con la salvedad de que no te preocupes que después va a venir el proceso, pero esto ya lo que importa es esto. Lo demás viene capaz que en un 3% de los casos, capaz que llegamos allá a discutir, pero como decíamos hoy con el tema de activar la garantía del derecho a la investigación razonable, yo tengo que esperar a la audiencia con toda la acusación. Capaz que ni llego a eso, porque me formalizaron, fui en prisión preventiva, llevo 3, 4 meses en prisión preventiva y digo, mira, conseguí un acuerdo que me quiero ir de acá y no voy a llegar a aquello otro. O sea, la realidad de presión penal no la puedo conocer, sino queda la cosa como muy teórica. Entonces, perdón por toda esta perorata, pero en el fondo, a lo que apunto es a compartir esa idea que tú planteabas. O sea, a ver, no es técnicamente actividad procesal, pero integra la presión penal esto. Y cuando uno lo mira en clave, no ya el derecho de defensa, como decíamos hoy, sino de otra garantía como es la prohibición de la persecución penal múltiple, tenemos que mirar el proceso penal en su dimensión completa y no mirar solamente, no pensar solamente que estar sometido a proceso penal es estar acusado ya en etapa de juicio ordinario, sino estar investigado es estar sometido al proceso penal, en un sentido realista, no puramente formal, ¿no? Entonces, desde esa óptica creo que la garantía puede tener otra lectura, que tampoco estoy inventando nada, digo, lo que quiero decir con esto es que la lectura más amplificadora, que creo que hay que buscarle un camino por ese lado, también se conecta con estas ideas, ¿no? De que ya la investigación, ya una persona, como lo planteaban también enfoques tradicionales, como el propio Madre, ya está sometido, ya desde que una investigación apunta decididamente a una persona, esa persona ya es un imputado, para que se activen para él todas las garantías, entre ellas esta que estamos viendo también, ¿no? Yo creo que esa lectura es la que me parece más convincente desde la óptica de las garantías. Por supuesto que después hay que bajar eso a tierra y ver caso a caso, pero me parece que para mí sería la guía, sería esa idea, ¿no? No quedarme nada más que en una lectura formal de que el Nevis y in idem aplica solamente cuando alguien fue acusado, propiamente dicho, y absuelto. Porque entonces, nos quedamos con una visión que obviamente es importante, pero que se queda a mitad de camino, ¿no? Me parece. Em, a ver, sobre esto último, por supuesto que comparto la vigencia de todo el espectro de garantías durante la fase de la investigación. Eh, Quiero, sin embargo, hacer notar que ni el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del 66, ni la Convención Americana de Derechos Humanos, que son convenciones de derechos humanos de la década de los 60 y los 70, por más que Uruguay los ratificó, bueno, Pacto Internacional por la 13751, Pacto de San José en el año 85, eh, son, esa normativa fueron diseñadas en una época en que los sistemas acusatorios todavía no se habían desarrollado en toda su plenitud. Existía, sí, el caso cordobés, existía el caso de Costa Rica, eh, después vino el trabajo del código modelo, pero las reformas del sistema acusatorio en América Latina o en Iberoamérica sobrevinieron, se desarrollaron después. ¿Tá? Entonces, eh, no hay un solo artículo del Pacto Internacional, ni un solo artículo de la Convención Americana que hable de la investigación fiscal preliminar, ni de, ni de la investigación de la defensa tampoco, pero digo, de esa fase previa a la actividad típicamente jurisdiccional. Entonces, eh, es por eso que en realidad la Corte Interamericana, cuando ha entrado en este tema, en los casos, por ejemplo, que yo mencionaba hoy, eh, ha amplificado el alcance del artículo 8, que ya desde el nombre, el artículo 8 del pacto se llama garantías judiciales. Es decir, no está pensado para esto. Y sin embargo, bueno, la Corte Interamericana ha dicho, bueno, pero si yo consagro toda una serie de garantías para la etapa de juicio, pero en la etapa de investigación el fiscal puede hacer cualquier cosa, bueno, entonces tenemos un problema, ¿no?
Entonces la Corte Interamericana ha propiciado una interpretación expansiva de la garantía hacia la fase de la investigación. Algo parecido pasa con nuestra Constitución. La Constitución, desde su formulación original de 1830, como tiene disposiciones acusatorias, pero también tiene disposiciones gotas, si se quiere, de un diseño más propio del sistema inquisitivo, eh, tenemos un problema porque no hay una regulación expresa de la investigación fiscal a nivel constitucional. Entonces, también acá lo que se hace es una interpretación expansiva de las garantías constitucionales. Porque si yo digo que no puede haber, por ejemplo, pesquisas secretas, y digo, no, eso es solo para la actividad jurisdiccional, entonces puede haber pesquisas secretas del fiscal, y no es muy razonable. Las garantías de la defensa es solo para la etapa judicial, entonces en la etapa de la investigación fiscal el imputado no tiene derecho a hablar con un defensor para preservar garantías básicas que hacen a su dignidad, no. Entonces lo que se ha hecho es una interpretación expansiva de esas garantías constitucionales y rigen también para la investigación fiscal. Pero tenemos que hacer un esfuerzo porque no hay, y es poco probable que en este mundo actual logremos una mejora a nivel convencional. Ojalá se pudiera hacer un pacto nuevo, una nueva convención de derechos humanos más general, pero bueno, por ahora tenemos las herramientas que tenemos y con esas tenemos que manejarnos. Em, y justamente este déficit también apareja problemas en cuanto al alcance del ne bis in idem, porque el artículo 8 de la Convención Americana, cuando habla de la garantía del ne bis in idem, no es muy garantista. Tiene una versión limitada de la garantía. Yo me acuerdo hace como unos 20 años, no me acuerdo si fue en el grupo del 2005, del 2006 a mi cargo, estoy hablando, increíble, hace casi 20 años atrás. eh, el grupo de aspirantes de mi curso, me acuerdo en aquella época el instituto convocaba que los grupos de aspirantes presentaran en sesiones en el instituto una investigación, un trabajo que estuvieran haciendo. Entonces los impulsé a investigar comparativamente la regulación del ne bis in idem en las convenciones y tomar 5 o 6 códigos acusatorios de la época. Y la verdad es que ni a nivel convencional ni a nivel legal existía una regulación eh, clara de este tema que expandiera la garantía del ne bis in idem a la fase de la investigación. Entonces, hay un problema también acá en la regulación. Y por supuesto, nuestro código es tributario de esa deficiencia, ¿no? Más si partimos que nuestro código, que podría haber tomado modelos mejores, tomó solamente algunos y no muy actuales. Entonces, la regulación del artículo 5, quinto, es sin duda una regulación muy deficitaria, que tenemos que tratar hay que estirar ahí hay que hacer un trabajo de interpretación extensiva para darle un alcance mayor a la garantía. Que coincido con la interpretación que hace Santiago, que hay que hacerle una expansión, pero hay que hacer un esfuerzo. Y el 99, que es otro obstáculo. Ahora, el 99, si yo lo interpreto a contrario, pero a favor de la garantía, no para restringir, sino para ampliar, quiere decir que si se puede reabrir, si hay nuevos hechos o nuevas pruebas, entre comillas, no se puede reabrir si no hay nuevos hechos o nuevas pruebas. Y ahí ya tenemos un alcance muy fuerte del ne bis in idem. Queda claro, a contrario con el 99, que con esos hechos y con esas pruebas no se puede reabrir nunca más la investigación. Y eso es un alcance más amplio que el del artículo quinto, porque el quinto solamente, textualmente, solo refiere, dice el artículo quinto, como leía hoy Santiago, dice un mismo hecho por el cual haya sido sometida a proceso. ¿Ah? Podemos amplificar la expresión proceso
Pero cuando hay una investigación sin que ni siquiera exista formalización, me refiero a una investigación con persona identificada, o sea, con un imputado, pero sin formalización, bueno, el quinto hay que estirarlo mucho, ¿no? Ahora, el 99 ya ahí nos da una cobertura, porque con los mismos hechos y con las mismas pruebas no se puede volver a investigar, porque la reapertura está previsto solo para ese caso. En un segundo escalón, uno podría decir, ¿qué quiere decir esto de nuevos hechos o nuevas pruebas, entre comillas, evidencia, en la etapa posterior al cierre de la investigación? Uno podría decir, bueno, una interpretación eh, en contra de la garantía sería decir, se está refiriendo a nuevos hechos en el sentido de no nuevos hechos que autónomamente den lugar a otra investigación, sino a hechos accesorios, indicios, hechos probatorios, en la terminología de Tarufo, ¿no? Hechos secundarios, probatorios, o como dicen los anglosajones, evidentiary facts, que sirvan para probar el hecho principal. Sería una posible interpretación. Es decir, descubre la fiscalía un nuevo indicio que me lleva a reabrir la investigación sobre aquel hecho que estábamos investigando. Otra interpretación más pro garantía sería decir, no, 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 no. Acá se está refiriendo a descubrir no hechos que sirvan para corroborar el hecho que yo estaba investigando y que ya clausuré, sino hechos que den lugar a otra investigación autónoma por otro delito. Capaz un hecho que tuviera alguna vinculación con el otro, pero un hecho distinto. Es decir, acá estaba imputando, no sé, por decir algo, un delito, a ver, un ejemplo, este, estaba investigando una serie de hechos que se habían dado concatenados en el tiempo, vamos a suponer una banda, unas personas que estaban imputadas por integrar una banda que cometía rapiñas. Estaba investigando esta rapiña ocurrida en X periodo de tiempo. Cierro la investigación. Una posible interpretación es decir, me aparece otro indicio para probar aquella rapiña que estaba investigando o las rapiñas ocurridas en aquel periodo de tiempo que clausuré porque no conseguí nada. Otra interpretación sería decir, no, solo puedo reabrir si aparecen evidencias de otras rapiñas o de otro periodo de tiempo distinto. Y acá le estoy dando al 99 una interpretación más a favor del nevicinida, porque por aquellas rapiñas ya no me pueden investigar. No sé si se entiende lo que estoy planteando, ¿no? No sé si queda claro. Sí, queda así. A mí me queda. Es como Pero una... yo tengo una dudita, porque acá hay que dar muy fino, porque viste que dice nuevos hechos o se aportaran nuevos medios de prueba. Sí, También dice si iniciarla o si continuará. Hay que interpretar bien esas dos palabritas, porque se iniciara exacto. o si continuará, Sí, porque correcto. eso da lugar a diferente interpretación, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, reconozco que esto que estoy planteando eh, tiene una serie de dificultades, porque efectivamente, como tú decís, acá habla de iniciar o continuar, ¿no? O sea, iniciarla o continuarla. Y hice nuevas pruebas, además de nuevos hechos. Pero bueno, estoy tratando de este, reflexionar a partir del texto para ver si es posible procurar una interpretación más a favor del Nevicinida. Pero sí, el texto es un texto muy amplio. Lo, lo que yo veo, Gabriel, lo que tú interpretabas, con lo que coincidió justamente es buscar una lectura, una interpretación desde la garantía que estamos analizando. Claro, O sea, interpretarlo con esa clave. Creo que es lo que en general uno debería tender bueno, a buscar interpretaciones que más que marcar directamente una eventual, este, digamos,
no sé si inconstitucionalidad o inconvencionalidad, según sea el caso, bueno, tratar de darle al artículo legal, a la norma legal, una lectura a partir de esa garantía constitucional o convencional. Me parece que por ahí pasa el tema y en esa línea yo lo comparto. Porque si no queda un eventual desajuste, ¿no? Exacto, exacto. No es fácil, por supuesto. No es fácil porque tenemos dos textos que no ayudan mucho. Sí, Es decir, claramente el alcance del artículo quinto es complejo porque fíjense que este, habla al principio cuando empieza bien, porque dice, ninguna persona puede ser investigada más de una vez por un mismo hecho por el cual haya sido sometida a proceso en el país o fuera de él. Si ahí hubiera dicho punto, o perdón, lo de proceso ya agrega un problema, ¿no? Porque ya agrega el sometimiento a proceso. Si ninguna persona puede ser investigada más de una vez por un mismo hecho, ocurrido en el país o fuera de él, si dijera algo así, ya sería un alcance de la garantía muy diferente. Pero primero dice sometida a proceso y además al final dice toda vez que haya recaído sentencia ejecutoriada. Es decir, una sentencia que no tiene por qué ser una sentencia absolutoria o de condena, podría ser una sentencia de sobreseimiento, podría ser una sentencia que dispusiera la clausura en una etapa anterior, pero acá habla de proceso y habla de sentencia ejecutoriada. sí, ahí Gabriel, como tú bien decías, por supuesto, coincido que este artículo no es sencillo de encajar en esa lectura, pero bueno, en línea de buscar también alguna interpretación con los mismos argumentos que venimos manejando, lo de sometida a proceso, depende cómo uno vea eso, sometimiento a proceso. Si está investigado de algún modo está sometido a proceso penal en una lectura más amplia, por ahí se le puede dar esa interpretación. Yo creo que no desencaja, este, toda vez que, bueno, que reiteremos que el propio artículo nos está dando la pauta al inicio con conectar la garantía de la prohibición de la persecución penal múltiple a la etapa de investigación. O sea que por ahí puede salvarse esa objeción de texto, ¿no? Reitero, todo esto es esencialmente cuestionable, pero digo, por lo menos de esa óptica podría salvarse. Y lo otro, la sentencia ejecutoriada, naturalmente que el sentido del artículo apuntaba a otra cosa, pero tú lo dijiste recién y coincidió, en algunos casos puede haber una resolución firme que haya, por ejemplo, mantenido una decisión de clausura o una investigación basada en el 98 que fue cuestionada por la víctima pidiendo un reexamen. Bueno, hay una decisión del juez que por ahí dijo, no voy a reabrir esta investigación, hay una sentencia que clausuró esa investigación. O por aplicación de lo que dijimos hace un rato, que es una hipótesis mucho más, eh, digamos, mucho menos habitual o frecuente que se puede llegar a dar, que es cuando se pidiera la prohibición del fiscal de investigar, basado en el 264, como hablamos hace un rato, ¿no? Bueno, el juez termina adoptando una resolución si es que entiende que es admisible por ese camino y prohíbe que el fiscal siga investigando. Hay también una sentencia ejecutoriada, eventualmente, ¿no? Pero son quizás derivaciones muy particulares y muy peculiares quizás de ese artículo que realmente apuntaba a otra cosa. La sentencia ejecutoria era algo parecido a lo que dice aquel artículo de la Convención, sentencia absolutoria, ¿no? Pareciera que pasara por ahí, o sentencia que hizo lugar al sobreseimiento, ¿no? Sobreseyo la causa. Eh, pero bueno, yo creo que este artículo, si bien comparto que genera una dificultad, no es esencialmente un obstáculo insalvable si lo buscamos leer a partir de una clave distinta. Eh, yo creo que en un análisis puramente textual, más que textual, piedeletrista de la norma, es menos problemático que el de la convención, si uno lo mirara, con todas las aclaraciones que coincido que tú planteabas en cuanto a la convención hasta es más, en un plano formal de aproximación está más rígido, ¿no? Porque ni siquiera habla de investigación, habla de otras cosas. Pero en fin. Exacto, exacto. Es, no es fácil, incluso algunos han criticado también el segundo inciso del quinto, ¿no? Porque dice,
hay una excepción allí cuando hay una clausura por falta de presupuestos procesales o defecto de procedimiento. Y hay quienes han cuestionado esto. Dice, bueno, si hubo un defecto procesal o un defecto de procedimiento, ¿por qué habilitar a volver a investigar? ¿No? Este, ustedes saben que en el derecho administrativo se ha desarrollado a nivel europeo la teoría que se llama del tiro único. Es decir, bueno, la administración tiene un solo tiro. Si está llevando adelante, por ejemplo, una investigación por una infracción, un procedimiento administrativo disciplinario, si eso se está discutiendo a nivel del procedimiento administrativo, ¿no? Esto es la cuestión del tiro único, a nivel penal, en el que estamos hablando de bienes jurídicos, si se quiere, más relevantes, porque las respuestas penales agreden más fuertemente a los bienes jurídicos de las personas, eh, bueno, con más razón puede cuestionarse qué pasa cuando hay un defecto en un presupuesto procesal. Ese defecto en el presupuesto procesal, o sea, si estamos hablando de un sistema, el sistema procesal penal, que lo que busca es desarrollar garantías frente a la investigación, frente a la persecución penal, habilitar que una investigación defectuosa se pueda volver a hacer es un problema, ¿no? Y por eso la doctrina lo ha cuestionado, ¿no? A veces es verdad que hay eh, casos en que, bueno, no se cumplió con la instancia del ofendido. Y bueno, si ya operó la caducidad, seguramente en los hechos no se va a poder volver, pero no se va a poder por la regulación específica de ese presupuesto. Pero en otros presupuestos es más complicado. Y sin embargo, el código habilita reabrir cualquiera sea el defecto de procedimiento o falta de presupuestos. Es decir, es de una amplitud extraordinaria. O sea, realmente este artículo 5, en cuanto a la garantía del ne in idem, es problemático. Ni que hablar lo que decía Santiago de la cuestión de los recursos. Mañana vamos a hablar de los recursos y de problemas vinculados con los recursos, pero claramente el diseño del sistema de los recursos del Código del Proceso Penal es también un sistema muy defectuoso. Yo recuerdo cuando se trabajó en ese capítulo correspondiente a los recursos, ustedes recordarán que había una comisión dirigida por Dardo Presa, que después se convirtió en una mini comisión, que estuvieron trabajando en el texto final, y en el año 2011, cuando estaban trabajando sobre el proyecto, el Poder Ejecutivo de la época les dijo, remítanme el proyecto porque vamos a presentarlo para aprobar en el Parlamento. Cuestión que la comisión, que no tenía pronto todavía el proyecto, se tuvo que apurar para entregar el proyecto. Y en el apuro de la entrega del proyecto, una de las partes que fue trabajada a las corridas fue la parte de recursos. Entonces, lo que se hizo con los recursos fue remisión acá, esto sí, esto no, esto que el otro, y se hizo una regulación como se pudo. Y así la comisión que trabajaba en aquella época, que si no recuerdo mal, además del propio Presa, estaban Raquel Landeira y Beatriz Escapucio, y no me acuerdo si alguien más, mandaron el proyecto con esa regulación. Ahora, si uno mira esa regulación de los recursos del código, es también una regulación deficitaria y también que no tiene en cuenta, eh, por un lado, lo que era el aporte de la doctrina, aquel viejo trabajo de Mayer sobre la garantía del ne bis in idem proyectada a los recursos, e incluso la propia interpretación del sistema interamericano de derechos humanos sobre la garantía del derecho al recurso ante un tribunal superior en el sistema procesal penal, que va en la línea de lo que decía hoy Santiago. Es decir, bueno, el sistema lo que consagra es el derecho al doble conforme, es decir, el derecho que tiene el imputado de que si es condenado, tener por lo menos la posibilidad de tener dos decisiones. Ahora, desde esa mirada se proyecta como una garantía a favor del imputado. Entonces, ¿qué es lo que se dice hoy desde el sistema interamericano? Está bien, la ley puede, si ustedes quieren, prever un derecho al recurso ante un tribunal superior a favor del fiscal.
Pero en ese caso, tendría que haber otro recurso más, en caso de que se hiciera lugar al recurso del fiscal, otro recurso más a favor del imputado. Pongo un ejemplo. Primera instancia, se absuelve al imputado. Supongamos que la ley reconoce el derecho al recurso al fiscal y que el fiscal utiliza ese mecanismo y en segunda instancia se lo condena. Según esta interpretación del sistema interamericano, como el imputado tiene el derecho al recurso ante un tribunal superior y como esta es la primera vez que se lo condena, tendría que haber otro recurso más, una segunda apelación ante un tribunal superior. Y en el sistema interamericano se ha dicho, no basta la casación para esto, porque la casación es un recurso limitado. Tiene que haber un recurso pleno. Entonces, ¿qué es lo que dice? Se dice en el sistema interamericano, el imputado tendría que tener derecho a otra apelación, a ser resuelta, por ejemplo, por otro tribunal de apelaciones. ¿Mm? Eh, entonces, eh, eh, esa perspectiva, por supuesto que fue completamente ignorada por el legislador nacional. Recién ahora se está empezando a trabajar este tema a nivel nacional. Me acuerdo cuando en las jornadas de Colonia tuvimos la visita de Ángela Ledesma y Ángela Ledesma habló de este tema y de las interpretaciones del sistema interamericano sobre el derecho al recurso y explicando esta perspectiva. Y hay algún trabajo también en nuestra revista publicado sobre esto también reciente, pero no era un tema que se abordara hace algunos años cuando el código se aprobó, era un tema que estaba medio como a nivel nacional completamente ignorado. Hoy estamos en un estado de mayor madurez sobre este tema a nivel doctrinario. Entonces hasta podríamos cuestionarnos si no sería viable plantear una inconvencionalidad o inconstitucionalidad, ¿no?, del sistema, diciendo, bueno, la ley tiene que garantizar el derecho al doble conforme, el derecho al recurso ante el Tribunal Superior a favor del imputado. Entonces, eso implicaría sostener que el sistema que tenemos podría ser desaplicado y que el imputado podría apelar, lo cual parece sonar muy exótico en nuestras cabezas, ¿no? Porque en nuestra cabeza está diseñada desde la óptica de un sistema de juzgamiento con ciertas jerarquías funcionales, ¿no?, en el que hay una primera instancia, una segunda instancia y en todo caso una casación, ¿no? Pero esa idea de pensar en otro recurso más, ¿no? Hoy por hoy, esta es la organización borbónica, ¿no? Se dice del sistema de justicia, pero hoy por hoy se piensa en el diseño de los sistemas orgánicos en materia procesal penal de otra manera, este, que no es esta de la vertical, sino más bien pensando en cumplimiento de funciones. De hecho, hoy se habla que todos los jueces podían cumplir las distintas funciones, ¿no? Es un diseño judicial distinto que se está pensando en otros países. Nosotros tenemos nuestras limitaciones para esto, para pensar en un diseño más horizontal del sistema de justicia, porque, eh, por supuesto, siempre con una corte superior, ¿no? Pero porque tenemos disposiciones constitucionales que prevén juzgados letrados, tribunales de apelaciones, Corte de Justicia, Suprema Corte de Justicia, pero sí podríamos pensar en posibilidades de que esos tribunales de apelaciones, en casos como el que estoy señalando, pueda haber una revisión por otro. ¿Por qué no? Sí. Pero bueno, son todas elucubraciones para el futuro, ¿no? Sí, ese diseño que a mí me remonta a la lectura de las ideas de Mayer, me parece sumamente interesante, por lo menos a uno le hace repensar muchas cosas, ¿no? Que a veces damos por asumidas o como muchas veces manejamos incluso a nivel del juicio civil, ¿no? La garantía de la distancia. Y dice, no, miren que en el Pacto de San José, en materia penal, la garantía está, más que una garantía de la distancia, es la garantía del recurso que tiene el imputado contra una sentencia condenatoria, no es a la inversa. Entonces, bueno, por eso capaz que mañana lo retomamos. Eh, yo me quedé con un puntito nomás vinculado con esto que hablamos del artículo quinto, que lo comento al pasar, pero muy breve y se conecta con algunas cosas que también ya vimos más temprano. En la medida que amplificamos la garantía
del ne bis in idem o previsión de la persecución penal múltiple. Y le damos una lectura que abarca, no ya en el plano que decía hoy, sino en el plano específico que no cabe duda que sí está admitido por el artículo quinto, que es si alguien fue eventualmente absuelto, ¿no? Por sentencia ejecutoriada, no hay posibilidad de que vuelva a ser investigado, no ya sometido a juicio, como dice la Convención, ni siquiera ser investigado hasta en una lectura que separe la investigación de lo que es específicamente el posterior juicio, etcétera, ¿no? Entonces, en ese plano, ¿cómo hacer efectiva esta garantía? Porque una cosa es, si yo fui absuelto, cumplí un proceso penal por sentencia ejecutoriada que rechazó mi responsabilidad penal, fui absuelto, fue sobreseído, para ir a ejemplo puntual, y después me vuelven a someter a proceso penal, si yo estoy en alguna instancia judicial, haré valer esta garantía invocando la sentencia con la autoridad de cosa juzgada. Por ahí me excepciono de esa manera, ¿no? Es el camino natural. Pero si me vuelven a investigar, si me entero que me están investigando cuando ya concluyó una causa en la cual fui absuelto y me están investigando, le quieren dar un giro, pero son los mismos hechos. ¿Ante quién planteo esa prohibición de una nueva investigación? No es siquiera una, no es lo mismo que decir en un marco más claro, más limpio, decir, bueno, desde el punto de vista estructural, tengo una acusación, planteo una excepción de cosas jugadas, mira, acá hay una sentencia, concluyó juicio anterior, ya está, ahí hago valer la garantía del devis in idem. Pero ¿cómo le hago valer cuando, frente a una sentencia por la cual fui absuelto, luego me quieren investigar por hechos que capaz que el fiscal los quiere plantear de otra manera, pero son lo mismo, ¿no? Y ahí yo tengo una garantía que me ampara. ¿Cómo le hago valer? Bueno, yo creo que terminamos en lo que hablamos hace un rato. La posibilidad de acudir ante un juez de garantía pidiendo la prohibición de la investigación. Porque si no, esta garantía queda supeditada que el día de mañana me formalicen, tener una audiencia de formalización, que me acusen y recién ahí hacer valer la cosa jugada. No, yo lo puedo plantear antes. Y lo puedo plantear, o sea, no tengo que esperar a que me formalicen y llegar a esa instancia o que me acusen y plantear la excepción de cosa jugada, porque si decía que hay una sentencia absolutoria anterior. Si me quieren investigar nuevamente, aunque cambien la presentación de los hechos, pero yo entiendo que son los mismos y ya hubo una sentencia absolutoria anterior, bueno, ahí tendré que poder acudir, insisto, ante un juez de garantía pidiendo la prohibición de la nueva investigación, porque ahí sí es la única forma de que esta garantía tenga una vigencia actual, inmediata. Si no, como que otra vez me están investigando, tengo que esperar a que capaz que de acá a un tiempo me formalicen, o me formalicen la investigación, o me acusen para ahí hacer valer la sentencia del caso anterior. Y no es esa la idea, me parece, que se desprende de este artículo, ¿no? La prohibición es prohibición de investigar. O sea, que no me pueden investigar. Si me pueden investigar, yo tengo derecho a que un juez lo declare así. Y Exacto, por el camino que marcamos hoy. exacto. Es que tendría que haber una regulación para todos estos supuestos de una vía, la estructura que sea, un incidente de clausura de la investigación, por decir algo, ¿ah? Que permita cortar de raíz la investigación que se está desarrollando en violación al ne bis in idem, en violación al derecho a ser juzgado en un plazo razonable. Si todas estas, cuando se están violando garantías que hacen que la investigación sea ilegítima, detenerla. ¿Ah? Sí, Y sí. eso tiene que ser posible. Si el sistema tiene que asegurar, también puede ser incluso en el caso de una sentencia condenatoria. Hubo una condena, sea en un proceso abreviado, en un juicio oral, en lo que sea, por, a raíz de una acusación que partió de una investigación sobre ciertos hechos, y después que fui condenado, y capaz que cumplí la condena o la estoy cumpliendo, o un sistema de libertad vigilada, lo que sea, y aparece el mismo u otro fiscal quiere llevar adelante una investigación formado parte de la primera investigación, para volver a imputarme. Bueno, yo tengo derecho a que se determine si no se está vulnerando la garantía del ne bis in idem y pedir que se clausure esa investigación. Pues siempre pensamos en el caso de la absolución, pero también puede Sí, ser sí, el caso tenés razón. de una condena. Sí, Eh, totalmente. Y tal cual decías tú, está el tema del procedimiento, la estructura para estos planteos que quizá pueda encajar en la vía incidental, regulada en el código, y también está el aspecto de dejar clara la competencia, que yo creo que está claro, digo, está claro, ¿no? Se puede construir esa interpretación, pero quizá alguna norma que dejara claro que los jueces en esta etapa
de investigación preliminar previa a la formalización, no solamente están para atender las cuestiones específicas que están planteadas allí, como algún anticipo probatorio, temas de clausura, reexamen, etcétera, sino para el control de cualquier garantía que corresponda durante esa etapa. Digo, lo estoy diciendo de una forma muy genérica, pero en el fondo es la lectura que le damos. Estaría bueno una norma que lo dejara aclaradora, que los jueces en esa etapa tienen competencia para entender en cualquier planteamiento que se le haga, no solo en aspectos puntuales que están recogidos 264, 98, etcétera, sino para cualquier planteo que le haga una persona que está siendo investigada, ¿no? Que involucre la vigencia de las garantías constitucionales, legales, etcétera, porque por eso son jueces de garantías, ¿no? Y capaz que habría que decirlo de forma más clara, más comprensiva, ¿no? Sí, sí, más general. Recuerdo una cosa que se decía cuando se empezó con el tema de la reforma. Se decía, el código, el sistema procesal penal acusatorio requiere de un juez que sobre todo en la etapa de juicio sea un juez eh, inactivo, ¿no? Un juez neutral, un juez imparcial, pero que en la etapa, el juez de garantías tiene que tener un rol más activo, en protección de la garantía, decían, ¿no? Es decir, en el sentido de, bueno, cuando se trata de frenar una investigación ilegítima, tener un rol. Pero lo cierto es que el código no configura ni cuál es el estatuto del juez de garantías, ni cuáles son los instrumentos que tiene el imputado para activar las garantías que el sistema aparentemente en algunos casos le reconoce más o menos, en otros casos le reconoce muy claramente, y sin embargo no está previsto cómo activar esas garantías. Coincido que ahí hay un problema. Son distintos temas que tiene el código que, bueno, que en algún momento habrá que entrarle. En una revisión del sistema del código en algún momento, este, habrá que tratar de trabajar todos estos defectos que claramente tiene la regulación. Tengo- Sí, también en esa línea, Gabriela, que se han ido haciendo construcciones interpretativas, teóricas, que en la realidad tienen aplicación a veces, pero también algo que deje más claro que la defensa, si tiene derecho a hacer su investigación, bueno, que no tenga que pasar por la fiscalía para algunas evidencias que de algún modo pueden desnudar Claro, su estrategia. Vamos directo al juez, pero que lo diga claramente la ley, porque la ley lo dice de una forma un poco confusa, dependiendo de la etapa, si voy al fiscal, si voy al juez, pero bueno, que me deje claro que si estoy investigando, yo quiero alguna diligencia, no tengo por qué pedírsela siempre al fiscal. Hay algunas que no quiero que las conozca el fiscal, ¿no? totalmente. Bueno, capaz que abrimos alguna pregunta, que estamos llegando al final, a ver si hay alguna pregunta vinculado con estos temas o bueno, algún otro tema, este, sin perjuicio además de los temas que vamos a ver mañana, pero capaz que habilitar ahí cualquier pregunta que quieran plantear. Pregunta, reflexión, crítica. No sé si hay alguna cosa algún punto que les haya quedado, alguna experiencia que hayan tenido vinculado con estos temas, ¿no? Sería interesante compartirla para poder ver si alguno ha planteado alguna de estas cuestiones a un juez en la fase de investigación. Hay garantías que han venido como, eh, han surgido como casi sin querer. Por ejemplo, cuando se modificó, no sé si lo tengo acá, este, porque agarré el código que tenía ahora más a mano y no me acuerdo si tiene la última redacción, este, pero cuando se modificó el artículo, creo que es el 39, no es la última versión, este, a ver si lo puedo ver acá, que surgió sin querer una garantía casi no buscada. A ver, Yo tengo acá, no sé si es esta la última, yo me dice, creo que sí, la incompetencia por razón del lugar o de turno no causa nulidad y solo puede hacerse valer por las partes en su primera comparecencia.
No habrá prevención ni incompetencia por razón de lugar o turno durante la investigación preliminar. Es eso. Para que lo estoy abriendo acá también para mirarlo. Eh, Ahí está, seguro. No habrá prevención ni incompetencia por razón de lugar o turno durante la investigación preliminar. Esto es una garantía interesante porque preserva fuertemente la garantía de la imparcialidad, porque un juez que interviene, por ejemplo, a los efectos del artículo 98 y dice, ordena que se continúe investigando, no previene, ¿ah? Según esta disposición. Entonces, no tendría por qué ser necesariamente el juez que intervenga posteriormente si el fiscal subrogante decide llevar adelante una investigación. Ese juez que ordenó investigar no tiene por qué ser el juez que intervenga posteriormente a los efectos de decidir, por ejemplo, si admite o no la formalización o un pedido de prisión preventiva formulado por el fiscal subrogante. Entonces, casi sin querer, porque justamente uno de los problemas más importantes del 98 es la afectación de la imparcialidad. Por eso en otros sistemas, cuando hay una decisión del fiscal de abandonar la investigación, la revisión de esa decisión del fiscal no se hace frente a un juez, sino ante el fiscal general. Se le pide al fiscal general que le ordene a otro fiscal retomar la investigación. En nuestro sistema ese control es jurisdiccional. Le pido a un juez y ustedes saben que en general los fiscales, por una cuestión de pensándolo este, como tener una tranquilidad de la revisión de otro par, en general no hay oposición a esto y en general los jueces ordenan una segunda investigación o un retomar, evaluar la posibilidad de continuar con la investigación. Que generalmente lo que indica la estadística es que el fiscal subrogante ratifica o confirma la primera decisión, ¿no? Pero se ha vuelto casi mecánico esto de ordenar, pero allí puede haber en ese pronunciamiento del juez una eventual afectación de su imparcialidad, porque está entendiendo que, por más que, insisto, en los últimos años esto se ha mecanizado, más bien casi como darlo en forma automática, eh, lo cierto es que el supuesto del artículo 98 es que, a juicio del juez, dice considerar que los hechos denunciados pudieran constituir delito o que la presunta responsabilidad no se ha extinguido. Entonces, puede haber ahí un prejuzgamiento que afecte su imparcialidad. Eh, pero si lo coordinamos con esta modificación del 39, ese juez no tendría por qué ser el mismo, ¿m? Porque no previene. Entonces, me parece que por ahí aparece una garantía, pero que no está pensada en un diseño racional de las garantías de la investigación y de los roles del juez de garantía, sino que apareció casi sin querer. Este, Surgió como una garantía y de imparcialidad casi sin querer, modificando una regla de competencia. Pero me parece que se requiere de un abordaje más general y racional de todo el sistema, ¿no? Está silenciado, Santiago. Ah, perdón, está el micrófono silenciado. No, coincido, y yo creo que además es un tema que en cualquier actividad o comentario o conversación que uno tiene sobre el tema del proceso penal, y en general desde la óptica también del abogado, que tampoco esa necesidad de visualizar con más claridad, bueno, ¿qué mecanismo tengo? Que algo se planteó más temprano de acá. ¿Qué mecanismo tengo para hacer efectiva esta garantía en la etapa de investigación? Porque cuando estamos en juicio es todo mucho más claro desde el punto de vista de imaginarse por lo menos los mecanismos para intentar hacer valer una garantía que ha sido vulnerada. Pero la investigación, al no tener presente un juez y quien conduce la investigación en la contraparte, con una serie de prerrogativas, bueno, ¿cómo hago valer garantías? ¿Cómo le golpea la puerta al juez? ¿No? Que ahí tengo que terminar, pero bueno, no tener que demorarlo o esperar a una etapa que va a venir capaz que mucho más adelante o que capaz que no viene nunca, ¿no? Y que mientras tanto estoy condicionado. Yo creo que eso hay que mirarlo, hay que ponerle especial atención. Correcto. Bueno, Bueno, no sé si hay alguna pregunta en esta fase final, ¿no?
Bueno, Bueno, esperamos no haberlos dormido. Este, alguna señal de los que están ahí. Este, bueno, bueno, nos veremos mañana entonces a las 9, ¿no? ¿Qué mañana a las tema, 9. profe, qué temas Sí, vas a dar mañana? mañana en el programa tenemos previsto dos cuestiones. Uno que es reparación de las víctimas y ahí hay, bueno, una serie de cuestiones a analizar, el tema de la acción civil, acción penal, acuerdos reparatorios, la regulación de la 19.580, de esa compensación que se prevé, Ah, famosa, famosa. bueno, todas esas cuestiones. Y después en la segunda parte, problemas puntuales vinculados al sistema de los recursos. Es decir, discusiones concretas que se han dado respecto al diseño de los recursos. Que ahí Ya hay, que tocaste, ya que tocaste la frutilla de la torta, la 580, el 98 y 99, ¿se aplican para esa? El 99, específicamente. ¿cómo? A ver. Claro, lo que estaban diciendo de los tiempos, digamos, para dictar sentencia y todo eso, no me estabas hablando. Sí. Viste que el artículo 99 establece que si se puede continuar o abrir papel, ¿no? Se continuará, todo eso. Ahí está. También corre para la 19.580 en los casos de violencia doméstica. Eh, y bueno, Porque viste que es una gran interrogante, ¿no? sí, sí. A priori, para el proceso penal, debería regir, pero bueno, es un punto. Bueno, lo quedamos pensando, a ver, mañana cuando abordemos este tema del género, también podemos hablar un poquito de esto. Perfecto, perfecto. Bueno. Bueno, nos vemos mañana entonces. Bueno, muy bien. Mañana nos vemos.